hablar, hermanos, en esta tarde de anoche, hermanos, lo que el cristiano está supuesto a hacer. Lo que el cristiano debiera de hacer, pero que no lo estamos haciendo. Amén. Vamos a orar, cada rostro inclinado, cada uno cerrado. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por su amor. Y gracias, Padre, por su infinita y grande misericordia. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Por favor, le pido, Señor, que usted nos ayude a entender su palabra y que su nombre sea glorificado. Por favor, perdona mis pecados, mis faltas, mis errores, Padre Celestial, limpie mi mente, mi corazón. Por favor, ayúdeme, Señor, a poder, Señor, enseñar su palabra como a usted le agrada y no como la carne desea y no como la carne quiere. Yo le pido por mis hermanos, hermanas, niños, jóvenes, Señor, que faltan por llegar, Señor, si han de venir. Señor, apresura sus pasos para que lleguen a tiempo a escuchar su palabra y así todos juntos, mi Dios, podamos ser bendecidos por usted y que su nombre sea glorificado. Una vez más, mi Dios, quíteme a mí a un lado, que yo no sea el que hable, sino que sea usted. Humille mi nombre, Señor, y que su nombre sea exaltado. Para usted, Padre, sea la honra y la gloria. Nos ponemos en sus manos porque se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos textos, hermanos, que acabamos de leer, que hemos leído, encontramos el momento, hermanos, en el cual David, el rey, hermanos, trajo el arca del pacto a Jerusalén y la colocaron en el lugar que habían preparado para ella. El arca del pacto, hermanos, era lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y vemos, hermanos, que David ofreció, hermanos, cuando trajo el arca, ofreció holocaustos, ofreció sacrificios de paz para procurar, hermanos, agradar al Señor. Pero vemos, hermanos, en el verso 4, vean lo que dice la palabra de Dios, que David hizo algo muy especial. Puso ministros de los levitas, hermanos, para hacer tres cosas muy importantes. Número 1, recordar. Número 2, confesar. Y número 3, loar a Jehová, Dios de Israel. Estas tres cosas, hermanos, tan especiales, tan importantes, hermanos, que hizo David, son verdaderamente tres actitudes, hermanos, que todos nosotros como cristianos deberíamos de tener en nuestra vida diaria para con Dios. Amén, hermano. Es lo que deberíamos de tener. Tres cosas bien importantes. Número 1, recordar. Número 2, confesar. Y número 3, dar loores a Dios de Israel. Número 1, hermanos, como cristianos debemos de recordar siempre, escuche esto, debemos de recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Si algo no tenemos que pasar por alto es recordar de dónde salimos, recordar qué éramos, recordar cómo vivíamos, recordar lo que hacíamos, recordar nuestro sufrir, recordar, hermano, todo lo malo que nosotros hacíamos. Y ver, hermano, que de ahí, hermanos, Dios nos rescató. Amén. Y nunca olvidar, hermanos, el gran amor que Dios nos tuvo para sacarnos de donde nos encontrábamos. Algunos estábamos llorando, hermanos, sufriendo, y algunos a punto de morir, algunos a punto de ser, hermanos, destruidos por el pecado. Algunos, hermanos, estuvimos a punto, mi hermano, de que nuestro matrimonio se disolviera, pero por la gracia de Cristo, hermano, vino el Señor a su vida y Dios le rescató, Dios le salvó, el Espíritu Santo entró en su corazón y ahora todo lo hizo nuevo. Amén. Ahora, una de las cosas, hermano, que el cristiano no debe de hacer, no debe de hacer es olvidar de dónde Dios lo rescató. El arca del pacto que David trajo al pueblo de Jerusalén, hermanos, tenían que hacer algo al mirar el arca, recordar de dónde Dios los había sacado, recordar que eran esclavos, recordar que eran golpeados, recordar, hermanos, que eran martirizados, recordar que vivían en opresión por los egipcios, recordar, hermanos, todas las cosas, hermanos, que ellos vivieron en esclavitud, para nunca olvidarse de lo bueno que es Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 6, regresen conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Deuteronomio 6, 12. Israel, me traes agua, hijo, por favor, en un vaso. Deuteronomio 6, 12. Aquí hay una, pero no sé si sea mía. Y no quiero saber los secretos de nadie. Deuteronomio 6, 12. Amén, ¿ya lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice, cuídate. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, cuídate. Dios hablando a Moisés cuando le estaba dando, hermanos, la ley, hermanos, allá en el monte Oreb. Dice la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte de quién.
de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. Hermano, mira lo que Dios nos pide, hermano, a nosotros, lo que le pidió al pueblo de Israel en aquel tiempo, le hace: cuídate de no olvidarte de Jehová, de no olvidarte de aquel que te rescató de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Sabe usted, hermano, que hoy en día, hermano, la iglesia, los cristianos, bien fácil olvidamos lo que Dios hizo por nosotros? ¿Cómo lo demostramos? Dejando de orar, dejando de leer la palabra de Dios, dejando de congregarnos en la iglesia, dejando de hacer, hermano, la voluntad de nuestro Padre Celestial. De esa manera nosotros le demostramos a Dios que nos hemos olvidado de donde Él nos rescató. Amén. En la palabra de Dios encontramos, hermanos, muchos llamados a su pueblo, hermanos, gracias, a su pueblo a no olvidar lo que Dios había hecho por ellos, para que su pueblo haga memoria, hermanos, de las maravillas que el Señor ha hecho a favor de ellos a través de la historia. Yo puedo recordar desde el momento que fui salvo y hasta este momento, hermanos, yo puedo recordar cada maravilla y cada bendición que Dios me ha dado. La número uno, fui rescatado por Dios del infierno. Ahora yo sé que si muero hoy o mañana, yo sé que voy al cielo. ¿Por qué? Porque fui salvo por gracia. Yo no soy salvo por obras. La palabra de Dios dice, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe y llegue al cielo y diga: yo fui salvo porque me porté bien, yo fui salvo porque ayudé, yo fui salvo porque hice esto y aquello, yo fui salvo porque ayudé a la viuda y al huérfano. No, dice la Biblia, no es por obras, no es por lo que hagas que vas a llegar al cielo, es por gracia, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, hermano, fuimos salvos. Amén, hermano. Y nosotros no tenemos que olvidar por ningún motivo esa salvación tan grande que Dios nos dio. Por eso Dios, hermano, nos exhorta, como exhortó al pueblo de Israel en aquel tiempo, a no olvidar. Cuídate, dice la palabra de Dios, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Un cristiano, mi hermano, que se olvida de Dios es un cristiano que se aleja de Dios. Un cristiano que se olvida de lo que Dios hizo por él es un cristiano que no hace nada de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Esos llamados a recordar y a no olvidar se debe a que, tristemente, hermanos, muchos de nosotros olvidamos muy pronto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Vean lo que dice ahí en el Salmo 106, por favor, Salmo 106. Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, 13. Salmo 106, verso 13. Dice: bien pronto olvidaron sus obras. Amén, hermanos. Amén. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Sí me está entendiendo ahí, hermano? Hermano, y por olvidar pronto lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos, por olvidar sus maravillas en nuestra vida, por olvidar todo lo que Dios nos ha dado, hermano, es por eso que muchos cristianos vuelven atrás. Porque se olvidan lo que eran, se olvidan, hermano, quién los rescató, se olvidan lo que estaban viviendo, se olvidan cómo vivieron, cómo estaban sufriendo y se olvidan cómo Dios los rescató, hermano. Y esos cristianos, hermano, son aquellos que vuelven atrás, que regresan al alcohol, que regresan a la droga, que regresan al pecado que antes hacían. ¿Por qué? Porque llegó el momento, hermano, que se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos, que se acabó el agradecimiento, se acabó el darle gracias a Dios. El venir a la iglesia es darle gracias a Dios. El leer la Biblia es vivir en agradecimiento. El orar, hermano, en la mañana, en la tarde, en la noche, el pasar tiempo en oración es darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El ganar almas, hermano, es darle gracias a Dios porque un día nos vio desnudos, desaventurados, nos vio en pecado, nos vio rumbo al infierno y Él dio su vida por nosotros y alguien vino, pagó el precio, mi hermano, y dejó lo que estaba haciendo, tocó nuestra puerta y nos habló de Cristo. Le recibimos como nuestro Salvador personal, hermano, y estuvimos un tiempo agradecidos, leyendo la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, cantando salmos, cantando a la iglesia, cantábamos alegremente a Jehová. ¿Por qué? Porque había agradecimiento en nuestro corazón. Pero llegó el momento, hermanos, que nos cansamos de la vida cristiana, nos cansamos de venir a la iglesia, nos cansamos de orar, nos cansamos de leer la Biblia. Muy pronto, dice la Biblia, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Hoy dice la palabra de Dios
que Israel, hermano, bien pronto se olvidó, hermano, de lo que Dios había hecho en sus vidas. Se olvidaron de aquel que los sacó con mano poderosa y mano fuerte, mi hermano, de allá de Egipto, donde estaban oprimiéndolos, donde los mataban, hermano, con las tareas pesadas, donde los ponían a coser ladrillo, mi hermano, y sin paja, y eran oprimidos, y eran maltratados, eran golpeados. Mucha gente murió en Egipto, mi hermano, siendo esclavos. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor, Dios escuchó la voz de ellos, hermano, pidiendo auxilio. Y Dios manda a Moisés, hermano, para que liberte al pueblo, para que libere a Israel de la esclavitud. Y fueron libres, fueron liberados, hermano, de tal manera que cuando salieron de Egipto, salieron alabando a Dios, salieron glorificando a Dios, salieron, hermanos, cantando proezas a Dios. Amén. Salieron haciéndole la honra y la gloria a Dios. Pero en el desierto, bien pronto se olvidaron de Jehová. ¿Qué es lo que nos hace olvidar de Dios? Problemas, adversidades, necesidades. Y nos hacen olvidar de Dios porque dejamos de confiar en Dios. Es que Dios prometió estar conmigo y pensamos, hermano, que Dios nos abandona. Pero no, hermano, Dios en el problema, ahí está con nosotros. En la necesidad, ahí está con nosotros. En la pérdida de un ser querido, ahí Dios está con nosotros. Mucha gente, hermanos, por olvidar a Dios, olvidar las cosas de Dios, se vuelven atrás y abandonamos la iglesia, abandonamos los ministerios, abandonamos, hermano, lo que tenemos que hacer para la honra y gloria del Señor. Amén, hermano, porque nos olvidamos. Es por eso, hermano, que el Señor nos hace un llamado directo a nuestra vida. Cuídate, como le dijo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermano, ¿sabía usted que los que no están aquí, aunque digan que no olvidan a Dios, se olvidan de Dios? Porque el día miércoles Dios viene, hermano, y a nuestra iglesia y a través de su palabra, no quiere decir que el pastor es Dios, pero a través de su palabra viene y nos habla. Cada miércoles, cada domingo el Señor desciende y nos habla a través de su palabra. Abrimos la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, y es Dios hablando, Dios enseñando. Y cuando usted y yo decimos, hoy no voy, si no quiere que Dios le hable, se olvida de Dios, se olvida que necesita del Dios del Dios de Abraham, Isaac y Jacob para darnos ese empuje para seguir adelante. Y nos olvidamos, hermanos que no vinieron hoy, se olvidaron de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hermano, cuando nos olvidamos del Señor, de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, es cuando nos sentimos angustiados por las circunstancias de la vida. Es cuando nos sentimos tristes y sin esperanza, pues se nos olvida que nuestro Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros. Ahí en Isaías capítulo 41, vea lo que dice la palabra de Dios, Isaías 41. Isaías 41, versículo 10, vea lo que dice la palabra de Dios, Isaías 41, 10. Dice, no temas. Oh, hermano, cuando el cristiano se olvida de Dios, hermano, y viene el problema, dice, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ya no puedo hacer nada, se me acabaron las oportunidades, se me acabaron las ideas, ¿qué voy a hacer? No te olvides de Dios, hay un Dios en el cielo, el cual prometió ayudar, el cual prometió estar contigo, el cual te dijo, no temas. Oh, dice la Biblia ahí, hermano, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, hermano. Montón de cristianos desanimados, ¿por qué? Porque se olvidaron de Dios. La palabra desmayar quiere decir ahí desanimar. Ahí, hermano, la palabra es desmayarse, es desanimarse, hermano. Dice la Biblia, no temas, no desmayes, no te desanimes. Vendrán problemas, aflicciones, tentaciones, vendrán enemigos a tratar de desanimarte, enemigos a tratar de tumbarte, pero no desmayes, no te desanimes, porque yo soy Jehová. Amén. Oh, y siga leyendo lo que dice la palabra, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de qué, hermanos, de mi justicia. Oh, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, ¿no?, que tenemos que recordar todas las veces que nuestro Dios nos ha ayudado. Amén. Y que esta vez también nos va a ayudar. Amén. El hermano que estaba contando de su nieta Leslie. Y sí, hay angustia en su corazón.
Pero él tiene que recordar que Dios antes ha hecho grandes obras en su vida. Y que Dios nos ha ayudado en otros problemas anteriores y que Dios les ha dado una solución en otros casos. Amén. Y ahora tiene que recordar eso y decir, si Dios me ayudó hace años atrás, si Dios estuvo con nosotros y nos ha ayudado y no nos ha dejado, no nos ha abandonado, hoy tampoco nos va a dejar, hoy tampoco nos va a abandonar, hoy tampoco nos va a hacer a un lado. Al contrario, igual que ayer, es el mismo el Dios hoy y será mañana, porque Dios no cambia. Dios es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y por siglos de los siglos. Él seguirá siendo Dios, hermano. El problema es Dios permite que venga para que confiemos en ella y aprendamos a estar en ella, aprendamos a vivir, hermano, con Dios, confiando que Él va a hacer la obra para ayudarnos a seguir adelante. Pero el diablo, que es nuestro acusador, va a venir a meterte cizaña y decirte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está tu fe? No que Dios te ama, no que Dios está contigo, no que Dios te cuida. Y ahí el cristiano tiene que aprender a no hacerle caso al diablo y a confiar en la palabra de Dios que dijo, yo estoy contigo, no temas. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, como el pueblo de Israel, que salió con mano poderosa de Egipto, dice la Biblia, que entraron al desierto y les empezó a faltar el agua, les empezó a faltar la comida, y se olvidaron de aquel Dios que los sacó con mano fuerte? Así es. Se olvidaron de aquel Dios que abrió el mar rojo, hermanos. Se olvidaron de aquel Dios, hermano, que los cuidó, hermanos, en el desierto, y que la presencia de Dios estaba ahí, en esa columna de nube, de fuego, en la noche, para calentarlos, para alumbrarles. Era el mismo Dios, la presencia de Dios ahí con ellos. En el día, esa misma nube los protegía del sol, para que el sol no los quemara, para que el sol no les dañara su piel, hermano. Y era la presencia de Dios ahí diciendo, yo estoy contigo, no dejaré que nada malo te pase. Y después viene el hambre, viene la sed, y se olvidan de ese gran Dios, en lugar de decir, el Dios que está con nosotros nos va a dar de beber, el Dios que está con nosotros nos va a dar de comer. No teman, pueblo, hay un Dios que ha prometido, hay un Dios que ha estado con nosotros, y hay un Dios que no nos ha dejado y ahora tampoco nos va a dejar. Amén. Algo que el cristiano no tiene que olvidar, algo que usted no tiene que olvidar, hermano, es la presencia de Dios en su vida. Si algo tiene que hacer el cristiano es recordar siempre lo bueno que es Dios con nosotros. Sí, vendrán tribulaciones, y vendrán angustias, y vendrán dolores, y vendrán pérdidas, hermano, pero nunca debes de dejar de confiar en Dios. Es triste, hermanos, cuando vemos a una persona renegar de lo que Dios hace. He visto, hermanos, cómo familiares se enojan contra Dios cuando un familiar muere. Y empiezan a decir, yo ya no creo en Dios. Y Dios no es poderoso, porque si tuviera poder lo hubiera sanado. Dios no es poderoso, porque si Él tuviera poder no hubiera permitido la muerte en mi familiar, en mi padre, en mi madre. Si Dios fuera poderoso, yo ya no creo en Dios. Dios ya no está en mi mente ni en mi corazón. Ya no creo que el Dios que me hablaban era poderoso, hermano. El dolor. Y mucha gente olvidándose de Dios. Algo que los cristianos no deben dejar de hacer es recordar, hermanos, que Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue siendo Dios. Y pase lo que pase, venga lo que venga, Él sigue siendo Dios. Número 2. Dios le dijo, David, hermano, le dijo al pueblo de Israel, hermanos, ahí, le dijo que iban a recordar. ¿Qué más iban a hacer, hermanos? A recordar. ¿Qué lo que dice ahí más atrás? Confesar y dar loor a Jehová, Dios de Israel. Tenemos que recordar nosotros, hermanos, que Dios está con nosotros y que nunca nos deja. Número 2, como cristianos tenemos que confesar siempre al Señor con nuestra vida. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 8, vea lo que dice la palabra de Dios. Lucas 12:8. Lucas 12:8, vea lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo, Marcos. Lucas 12:8.
Ya lo tiene ahí, hermano. Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. ¿De quién, hermanos? De Dios. Hermano, esto es algo que muchas veces dejamos a un lado, que casi no se menciona, pero es algo básico en la vida de todo cristiano. Estamos hablando de la confesión de nuestra fe. Que no nos avergoncemos de decir, soy cristiano. ¿Cuántos cristianos, hermanos, en el trabajo por aguardar amistades se guardan dentro de sí decir, soy cristiano? ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? ¿Cuántos en tu colonia saben que eres cristiano? ¿Cuántos de tu familia saben que eres hijo de Dios? Muchos cristianos nos avergonzamos decir que somos salvos, decir que Cristo vino a nuestra vida. Hay personas que han sido salvas en la calle, en sus casas, y no han venido a la iglesia porque ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mi comadre? Hermano, algo que no tenemos que hacer es avergonzarnos de que somos hijos de Dios. Nunca se avergüence. Levanten alto la bandera de Cristo. Demuestre a la gente que es cristiano. ¿Cómo? Con su forma de hablar, con su forma de vestir, con su forma de andar. Demuéstrele a todos que usted es hijo de Dios, salvo por gracia. Cuando nosotros, hermanos, manifestamos públicamente, mi hermano, que Dios es nuestro Padre, y demostramos, hermanos, no con palabras, sino con hechos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Dice la Biblia, yo también les voy a confesar delante de los ángeles del cielo. En otras palabras, dice el Señor, si tú no te avergüenzas de mí, yo tampoco me voy a avergonzar de ti. ¿Y cuántos cristianos nos avergonzamos de ser cristianos? Es más, hay jovencitos que les da vergüenza orar en público. Van a una taquería y les da vergüenza. Vamos a orar. ¡Qué vergüenza! Dice el Señor, si tú te avergüenzas delante de los hombres que eres mi hijo, yo también te voy a negar. Hermano, tengamos cuidado lo que el cristiano no debe de hacer. Vemos ahí David trajo el arca del pacto para que el pueblo se acordara de todas las maravillas que Dios había hecho, y cada vez que vinieran al arca del pacto se confesaran ante Dios y le dijeran a Dios todos sus pecados, pero que la gente viera lo que hacían, que no se avergonzaban de ir al lugar santo, que no se avergonzaban de ir a la iglesia, que no se avergonzaban de hablar como cristianos, porque de esa manera decían, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios y no me da vergüenza. Hemos ido a lugares públicos a comer, a comer, hermanos, a desayunar o cenar, lo que sea. Y a veces nos toca una mesa por allá, otra por acá, y nosotros acá, vamos a orar, y nos paramos, vamos a orar. Y ahí está la taquería. Y uno que otro, yo veo su reacción. ¡Ay! Vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza decir que eres hijo de Dios, creador del mundo? ¿Por qué te da vergüenza decir que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que te rescató de tu miseria, que nadie daba un cacahuate por tu vida, y aquel que lo dio todo por ti? ¿Te avergüenzas de él? Cuando necesitabas ayuda, nadie te tendió la mano, tu familia te dio la espalda, tus hermanos te dieron la espalda, tus amigos te dieron la espalda, pero cuando alguien vino y te habló de Cristo y decías, es que nadie me ama, todos me odian, yo soy el frijol negro de la familia, la oveja negra del hogar, y vino el Señor y dijo, para mí, tú no eres negro, para mí eres importante, y Dios te salvó, te rescató, te limpió, te lavó, te puso sobre la roca, y ahora eres salvo por su gracia. Cuando nadie te ayudaba, Dios te ayudó. Y qué triste que nos avergonzamos. ¿Sí me está entendiendo, hermano?
Como cristianos tenemos que estar dispuestos a confesar nuestra fe en todo momento, en todo lugar, con valor. Amén, hermano. Debemos estar dispuestos a declarar que somos hijos de Dios y declarar que el Señor es nuestro único medio de salvación y de esperanza para el mundo. No importa que la gente crea que en la Virgen, que en el Santo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el único camino al cielo se llama Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al cielo si no es solamente por mí. No es por la Virgen María, no es por la Virgen de Guadalupe, es por mí, quien yo doy la vida eterna, dijo Dios. Ay, pastor, pero me van a dejar de hablar. No se avergüence que es cristiano. Para poder hacer esto, hermanos, tenemos que recordar las valientes palabras del apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16, que dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, hermano, él dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no te avergüenzas, Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Oh, el apóstol Pablo, mi hermano, sabía en quién confiaba y no le daba vergüenza decirlo públicamente. Lo encerraron, lo encarcelaron, lo apedrearon, hermano, lo mataron, pero no se avergonzó de ser cristiano. Recuerdo la historia de un pastor en Guerrero. Ese pastor, hermano, salió a predicar en las calles de Guerrero y se puso su bocina en las plazas de Guerrero. Y nosotros estábamos en Guerrero. Después de que pasó eso, hermanos, a los 15 días de eso, fuimos a una conferencia a Iguala, Guerrero. Estaba chavo. Yo tenía la edad de Manuel, lo más chico que Manuel. Y no se me olvida, hermanos, la historia que dio el hijo del pastor. Hermanos, ahí en Iguala, Guerrero. Su papá salió a predicar a la plaza de Iguala, Guerrero, y lo machetearon. Murió a machetazos por predicar el Evangelio. Un hombre que no se avergonzó de decir: soy cristiano, que se paró en una vía pública, que puso una bocina, que gritó a la gente que era pecadora, que merecía el infierno, que solamente Cristo era el Salvador del mundo, que no era religión, que no eran santos, que no era ningún hombre, que solamente en Cristo había salvación. Llegaron, lo machetearon, se murió y está en la presencia de Dios. Ahora su hijo pastorea la iglesia de su padre. ¿Por qué? Por un hombre que no se avergonzó. El apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de predicar la palabra, no me avergüenzo de decir que soy hijo de Dios. Hermano, me pregunto, ¿usted se avergüenza? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Nuestra vida debe reflejarse el Señor Jesucristo en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, de tal manera que, como un aroma, que todos lo noten, como un aroma que no se puede ser ocultado, que digan: mira, ese hombre, esa mujer, son cristianos. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse. Mira esa mujer cómo trata a su esposo, es sumisa. Mira ese hombre cómo trata a su esposa con respeto. Mira esos hijos cómo tratan a sus padres, los respetan, obedecen. Son cristianos. Pero qué vergüenza, hermanos, que muchas veces los cristianos nos comportamos peor que los inconversos. Hablamos peor que los inconversos. Nos vestimos peor muchas veces que los inconversos. Y andamos con gente, hermanos, peor que con los inconversos. ¿Sí me está entendiendo? A veces los inconversos seleccionan sus amistades. Y el cristiano, mi hermano, nada más por ser aceptado, anda con cualquiera, avergonzándose de ser hijo de Dios.
Amén o no amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Nuestra vida, mi hermano, debe de reflejarse en nuestras acciones. Segunda de Corintios, hermanos, ahí 2, 14 y 15. Segunda de Corintios 2, 14, ya voy a terminar. Segunda de Corintios 2, 14. Segunda de Corintios 2, 14. Vea lo que dice la palabra de Dios, 14 y 15. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su, ¿qué, hermano? Conocimiento. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que, ¿qué? Y en los que se pierden. Hermano, en nosotros está si la gente se salva o la gente se pierde. En nosotros está cuánto amamos a la gente, cuánto amamos a Dios, cuánto les predicamos de Cristo, cuánto testimonio bueno le damos a la gente. No nos va a decir soy cristiano, demostremos que somos cristianos, demostremos que somos salvos de Dios, porque en nuestro testimonio está el que la gente sea salva o el que la gente sea condenada. Y lamentablemente, hermanos, por nuestro mal testimonio, mucha gente es condenada. Número 3 y termino. Como cristianos, hermanos, debemos dar loor. Debemos dar siempre loor a Dios en toda nuestra vida. David le dijo al pueblo: traje el arca del pacto para que, ¿qué, hermanos? ¿Cuál fue la primera? ¿No se acuerdan? Para recordar lo que Dios hizo con ustedes, de donde Dios los sacó. Número 2, confesar. No avergonzarse que son hijos de Dios. Demostrarle a todos que Dios los rescató. Demostrarle a todos que Dios vive en su corazón, que son hijos de Dios. Y número 3, loar a Dios. Ahí en el Salmo 48:10, vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a terminar. Salmo 48:10. Salmo 48:10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu, ¿qué, hermanos? Tu diestra. Quizás la palabra loar nos puede parecer un poco extraña o desconocida, pero loar significa darle loor a alguien, es decir, darle alabanza, rendirle honor, elogiar a alguien por las cualidades que tiene, por los méritos que tiene, mi hermano, darle elogios. Mira, a veces elogias a tu patrón, elogias a la novia, elogias al esposo, elogias a la esposa, elogias a tu amigo, le rindes homenaje a tu amigo por tantas cosas que te ha hecho. ¿Por qué no lo haces con Dios? Nosotros como cristianos, hermanos, no debemos permitir las palabras de murmuración y de queja en nuestra boca. Aunque no comprendamos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, tenga cuidado de murmurar contra Dios. Siempre denle las gracias a Dios. El apóstol Pablo dijo: dad gracias a Dios en todo. Estábamos hablando ahí con la familia Covarrubias y el pastor dijo esto: tenemos que darle gracias a Dios. Y uno de sus hijos se levanta y dice: ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por llevarse a mi papá? Nunca le voy a dar gracias a Dios. Y otro hijo le dijo: fíjate lo que dices, dale gracias a Dios porque papá ya no está sufriendo. Pero esta persona seguía: yo no voy a darle gracias a Dios. A partir de este momento he dejado de creer en Dios. Y aquí vemos, hermano, que David está diciendo: cuando venga el arca del pacto, tienen que aprender a darle gracias a Dios, a darle alabanza a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, pierdas lo que pierdas, dale la honra y la gloria a Dios. Amén. Tal vez te cueste tarde, tal
entiendo el por qué, pero tú sabes lo que haces. Gracias por lo que has hecho. Me duele la pérdida, me duele lo que he perdido, me duele lo que estoy pasando, me duele lo que estás permitiendo que pase, Señor, pero gracias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Dolió el corazón. Esta muchacha dijo, yo no le voy a dar gracias a Dios por eso. Jamás le voy a dar gracias a Dios. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, la pérdida y lo que pasa en nuestra vida, tiene que tener cuidado usted y yo, hermano. Porque Satanás lo usa para que usted y yo, en vez de darle la honra a Dios, reneguemos de Dios. Cosa que esté pasando usted grave, fuerte, terrible, por muy fea que sea, tenga cuidado de no murmurar contra Dios. Nunca le diga, Señor, ¿por qué? Eres Dios, eres poderoso, ¿por qué permites? No, hermano, dígale, Dios, gracias, tú sabes lo que haces. No tenemos que permitir que las palabras de murmuración y queja estén en nuestra boca, aunque no comprendamos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Debemos confiar. Debemos confiar que aunque no comprendamos lo que el Señor está haciendo, Él tiene un propósito bueno para nuestra vida. Ahí en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, que ahí entran buenas y malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No puedo entender lo que estoy pasando, no puedo entender el sufrimiento, no puedo entender por qué Dios permite esto, no puedo entender por qué Dios está permitiendo esto en mi vida, no lo puedo entender, pero entienda algo, hermano, lo que Dios hace lo hace perfecto. El pastor le dijo a esta muchacha, yo entiendo lo que tú estás pasando, porque yo perdí a mis padres. Y yo entiendo el dolor que tú tienes, porque yo también. Mi papá en el hospital, la doctora me dijo, lléveselo, pastor, porque no va a durar ni 10 minutos, va a durar saliendo del hospital. Y yo fui con mi papá y le dije, papá, ¿quieres ir con mi mamá? Y mi papá me dijo con sus ojos, sí. Oramos, le quitaron el oxígeno. Y a los 5 minutos murió mi papá. Yo no logro entender por qué Dios permite eso. Pero lo que sí sé es que Él sabe lo que hace. Y mi papá está en los brazos del Señor Jesús, esperándonos a nosotros. Y tu papá dejó de sufrir y ahora Él te está esperando a ti. Tal vez no comprendamos lo que pasa en nuestra vida. Tal vez no entendamos el sufrimiento. Tal vez no entendamos el porqué de los problemas. Pero Dios nos dice, yo no quiero que lo entiendas. Solamente quiero que lo aceptes. Y que le demos a Él loor. Agradecimiento por todo lo que nos pasa. ¿Me está entendiendo, hermano? Y eso es lo que muchos cristianos no estamos haciendo. Nos recordamos, no damos buen testimonio y no le damos gracias a Dios por lo que pasa en nuestra vida. Y es algo que el cristiano está supuestamente a hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué no recordamos? Por los problemas. ¿Por qué no damos testimonio? Porque nos da vergüenza decir que somos cristianos. ¿Por qué no damos gracias a Dios? Porque ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me quitó lo que más amaba? Hermano, dice Dios, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. ¿Sí me está entendiendo? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar a Dios. Gracias le damos, Padre, por su amor.